Tres. Sean todos bienvenidos, doctores, doctoras, a nuestro video. Nosotros somos el grupo 5 y estaremos realizando una revisión bibliográfica de lo que es el lupus eritematoso cutáneo. En esa primera pantalla podemos encontrar a todos los que conformamos el grupo, comenzando por William Calderón, su servidor Selvin López, Rodrigo Hércules, Luis Mendoza, Paula Ayala Cruz, Gretel Avilar Soto, María José Castro, Gabriela Ayala, Eduardo Lucel, Romeo Hernández, Alejandro Chávez y Roxana Gamero. A continuación los dejaré con mi compañero Alejandro Chávez, que comenzará con la exposición. Iniciando con la temática de lupus eritematoso cutáneo, esta es una enfermedad que se conoce desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, hasta la actualidad nos sigue abarcando grandes incógnitas. Esta es una enfermedad que abarca gran variedad de manifestaciones dermatológicas, principalmente lupus eritematoso cutáneo. Es una enfermedad autoinmune que viene a atacar básicamente lo que es la piel. Pero a pesar de que, aunque pueda sonar sencillo, de que solo pueda ser una enfermedad en la piel, estas lesiones van a mostrar lo que es una gran variabilidad entre sí, tanto en lo que es su expresión clínica como microscópica. Y esto, obviamente, puede dificultar su comprensión, tratamiento y un diagnóstico certero y oportuno. Por eso es muy importante tener la comprensión de esta enfermedad. Y hay que decir que la sintomatología de lupus eritematoso cutáneo puede ser tanto específica como inespecífica. Por ejemplo, una sintomatología específica de lupus eritematoso cutáneo va a ser la inflamación de las células adiposas que tenemos en la piel. Y un síntoma inespecífico de esta enfermedad estaríamos hablando de la vasculitis que suele provocar, además de las fiebres intermitentes y la fatiga. Ahora bien, gracias a las manifestaciones clínicas podemos dividir la enfermedad. Tenemos distintos subtipos. Ahora bien, la fisiopatología de la enfermedad. La fisiopatología de esta enfermedad no está 100% concretada, ya que esta enfermedad todavía, como ya se dijo, tiene incógnitas, pues se considera una enfermedad multicausal, ya que tenemos la interacción de distintos factores, tanto moleculares, genéticos y ambientales. Como ya se dijo, el lupus eritematoso cutáneo es una enfermedad que ya se conoce desde hace bastante tiempo. Podemos encontrar datos desde el siglo XII, siglo XIII, donde el médico italiano Rogerius Salernitano describió esta enfermedad. Dijo que esta enfermedad provenía de la palabra lobo, llamándose lupus, que significa lobo, ya que era bastante similar las lesiones que presentaban los pacientes con sospecha de esta enfermedad a las manchas que presentaban los lobos. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. Normalmente nuestro sistema inmune nos está protegiendo contra lo extraño. En este caso, en el lupus, hay un problema, hay una alteración a nivel del sistema inmune donde se reconoce el tejido propio como extraño y pues empieza a atacar a él mismo. El lupus eritematoso cutáneo es bastante caracterizado por causar erupciones o llagas, la mayoría de las cuales aparecen en áreas normalmente expuestas al sol, como lo son la cara, el cuello, las manos. Tenemos su clasificación, como ya se dijo en la diapositiva del resumen. Podemos clasificarlo en crónico, subagudo y agudo. La forma más común de lupus eritematoso cutáneo viene siendo el agudo y la más diversificada va a ser el crónico. Y cabe recalcar que en El Salvador, hasta el año 2019, habían aproximadamente 2043 a 2079 personas ya diagnosticadas con diferentes tipos de lupus en El Salvador. Y se cree que con el tiempo esta cifra va a ir a la alza. Ahora bien, en la situación problemática, vamos a hablar que el lupus eritematoso cutáneo nos constituye una entidad heterógena,
de manifestaciones clínicas que tradicionalmente se manifiestan como específicas y no específicas, como hablábamos antes. Eh, También podemos hablar de una manifestación no específica que provoque lupus, que va a ser lo que es la púrpura palpable, que puede suscitar gracias a las lesiones y la interacción con el sistema inmune. Y algo muy característico del lupus eritematoso cutáneo, característico del subtipo agudo, es la lesión en mariposa que este lupus puede ocasionar, como podemos ver en la segunda diapositiva, y también las lesiones pigmentadas. Ahora bien, tenemos la clasificación del lupus eritematoso cutáneo. Tenemos el lupus eritematoso cutáneo crónico, también llamado lupus discoide. Se va a llamar también lupus discoide porque sus lesiones pueden ser similares a las de un disco. Puede ocasionar lo que son úlceras. Normalmente estas lesiones aparecen en la cara, cuero cabelludo y también en otras partes del cuerpo. Es muy importante tratar de conocer este subtipo porque es el que más frecuentemente presenta lesiones en el cuero cabelludo, y también este subtipo puede presentar otro tipo de manifestaciones, ya que, como se dijo, este subtipo de lupus eritematoso cutáneo es el más diversificado de todos. Ahora tenemos el lupus subagudo. Las lesiones de este subtipo de lupus pueden aparecer en áreas de piel escamosa. Tenemos lesiones bastante rojas de las orillas, bastante característica la hiperpigmentación e hipopigmentación que presentan. Y normalmente presentadas también en zonas expuestas al sol, como brazo, cara, cuello. Ahora bien, vamos a hablar del lupus eritematoso cutáneo agudo. Este tipo de lupus es el más común de todos. Normalmente hay una lesión característica que va a producir, que es la lesión en mariposa, normalmente producida en la cara, cerca de las mejillas, y forma lo que viene siendo como una carita triste alrededor de la boca, y es la forma más leve, por así decirlo, de este subtipo de lupus. Y aunque cabe recalcar que normalmente cualquiera de los subtipos que llegue a presentar la persona de lupus eritematoso crónico no van a avanzar a lo que es una enfermedad sistémica, es decir, se van a quedar únicamente en lo que es la piel, en la inmensa mayoría de los casos. Y luego tenemos el lupus eritematoso cutáneo intermitente, que viene siendo placas eritrematosas, edematosas. Podemos ver que tienen similitud con llagas, ronchas o picadas de algún insecto. Normalmente este lupus no va a presentar descamación ni atrofia, y normalmente van a curar sin dejar cicatriz alguna. Luego tenemos la clasificación en cuanto a manifestaciones clínicas presentes. Tenemos dos poblaciones, la escogida en la Revista Médica Dermatológica de Argentina y la tesis doctoral de la Universidad de La Coruña, en donde se está comparando la frecuencia de las manifestaciones clínicas en el lupus eritematoso cutáneo y en sus diferentes subtipos. Por ejemplo, tenemos el lupus eritematoso cutáneo agudo, que presenta lo que es el eritrema malar, conocido también como rash malar. Eh, Son lesiones como rash, similar a la que una persona presenta cuando tiene dengue, solo que están en la zona de la cara hasta llegar a la boca. Posee un eritrema lúpico fotosensible. Y la lesión característica de este tipo de lupus, como ya lo vimos, que es la lesión en forma de alas de mariposa, que representa mayormente el lupus eritematoso cutáneo agudo. También tenemos máculas y pápulas pequeñas, normalmente son simétricas, lupus ampollar, y tenemos también dentro de este lupus eritematoso de tipo NET. El lupus eritematoso de tipo NET aún es un subtipo dentro de este que no está ni 100% definido, tiene innumerables incógnitas aún por resolver,
Pero algo que puede ser característico de esta enfermedad, según la literatura, es que normalmente presenta lo que se conoce como el eritrema multiforme. Ahora bien, el lupus eritematoso cutáneo subagudo normalmente nos va a presentar lo que es la dermatitis suariforme, máculas o pápulas eritrematosas, anulares y dermatitis anular, que básicamente se va a caracterizar por lesiones un poquito redondas, pueden ser un poco deformes, pero hiperpigmentadas de las orillas, hipopigmentadas en el centro. Dermatitis discoide, normalmente localizada y generalizada, lesiones hipertróficas de forma verrugosa, y también tenemos lo que es dentro de este el lupus eritematoso túmidos. Este lupus eritematoso túmidos es bastante raro, vamos a decirlo así, porque aún está en fase de estudio bastante temprano, todavía no se conocen muchas cosas acerca de este lupus, pero normalmente presenta lesiones un poco similares, pero característico de esto, presenta numerables linfocitos. Ahora bien, tenemos lesiones en la cara, orejas, cuello, cuero cabelludo, y puede también presentar una forma diseminada en la piel. Y por último tenemos el lupus eritematoso cutáneo crónico, que es la forma más diversificada que tenemos de este lupus. Tenemos características como lo que es el sabañón. El sabañón es conocido, se le conoce como sabañón a la vasculitis de los vasos sanguíneos de la piel que provoca el lupus. Luego tenemos el lupus lichen, tenemos lesiones mucosas, y lo que es la paniculitis, que es bastante característico de este. La paniculitis no es más que la inflamación de lo que es las células adiposas que están presentes en la piel. Normalmente tenemos placas bien definidas, de aspecto nodular discoide, por eso es que también se le llama como lupus discoide, escamas foliculares, y lo que es muy importante, el signo de la tachuela. El signo de la tachuela va a ser que las lesiones van a descamar y van a desprender. A eso se le conoce como el signo de tachuela. Gracias. Bueno, en la siguiente tabla tenemos las diferentes manifestaciones clínicas en diferentes casos. Como sabemos, las manifestaciones cutáneas por lupus tienen un gran impacto en la calidad de vida, ya que interfiere en la apariencia personal y por ende también en el desarrollo psicosocial de las personas. Esto también se ha asociado a una menor calidad de vida cutánea porque tiene lesiones en cara y a veces con una mayor extensión de la lesión. En varios casos también se presenta con alopecia secundaria. Sin embargo, no se ha encontrado una asociación en el tiempo a la evolución de la enfermedad, ni tampoco con el subtipo de esta lesión. También se aporta que algunos síntomas asociados al lupus eritematoso cutáneo son el dolor y el prurito, y esos también disminuyen en la calidad de vida. Como podemos ver en las diferentes referencias que tenemos, son revista médica Vos Andes de Quito, Ecuador, en el 2016, la revista Asociación Colombiana Dermatológica y la revista Argentina de Dermatología en el 2020. La primera nos menciona un caso de dermatosis diseminada en la cara, cuello, abdomen, glúteos y área externa de las extremidades. Esta es caracterizada por múltiples pápulas y placas eritematodescamativas. Estas no son infiltradas y tampoco pruriginosas. Pero si vemos en el siguiente caso, es de un paciente de sexo masculino que tiene 12 años de edad y él desarrolló un caso clínico de 3 meses de evolución. Este consiste en la aparición de lesiones en placas en la piel, como por ejemplo la cara, el dorso de la nariz y las orejas. Estas placas sí eran eritematosas anulares. En la siguiente tenemos paciente femenina de 30 años. Ella acude al servicio de dermatología con lesiones localizadas en cara y cuello. En el examen físico se describen placas eritematosas infiltradas y estas más que todo localizadas en la región superciliar, en las mejillas y en el cuello. En la siguiente diapositiva
sabemos que el lupus es una enfermedad peculiar. No tiene en sí un proceso de laboratorio específico. Esto se puede seguir, un proceso específico para seguir y afirmar que la persona sí padece lupus, ¿verdad? Entonces, se realizan ciertos estudios para descartar otros trastornos y así poder como dictaminar si este sí puede padecer lupus. Entre esos estudios clínicos tenemos la prueba de anticuerpos antinucleares. Si un reumatólogo piensa que el paciente tiene lupus, pedirá que se practiquen un análisis de sangre conocido como prueba de anticuerpos antinucleares. Este detecta un grupo de autoanticuerpos y que se encuentra en la sangre de quienes contienen lupus. Va a atacar a las células propias del cuerpo, aunque esta prueba por sí sola no diagnostica el lupus en sí, pero conjunto a otros análisis y otros síntomas sí puede ayudarnos. El siguiente tenemos la biopsia. Consiste en tomar o extraer una pequeña muestra del tejido para poder examinarla. Después tenemos la siguiente prueba, que es otras pruebas para detectar ciertos anticuerpos. Si la prueba de anticuerpos antinucleares es positiva, es recomendable realizar exámenes de anticuerpos específicos. La presencia de anticuerpos contra los fosfolípidos, también incluyendo la cardiolipina, son también comunes en personas que tienen lupus. El siguiente análisis sería análisis de sangre, ya que sabemos que está compuesto por glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos y suero. Entonces, el hemograma completo mide los niveles de cada uno de estos componentes. Y en los casos de las personas que tienen lupus, estos análisis sí revelan valores bajos. En la siguiente diapositiva mencionamos el enunciado del problema, que es cuál es la inmunología del lupus eritematoso cutáneo. Como objetivo general tenemos describir la inmunología del lupus eritematoso cutáneo. Entre los 3 objetivos específicos tenemos como número 1, enunciar las manifestaciones clínicas más comunes presentadas en pacientes con lupus eritematoso cutáneo, así como mencionar las reacciones inmunológicas presentadas en el lupus eritematoso cutáneo. También enumerar las pruebas de detección para el lupus eritematoso cutáneo. El lupus eritematoso cutáneo es una patología que se presenta en nuestro medio y sabemos que tiene frecuencia indeterminada debido a la presentación heterogénea y a las variables de cada población. En este caso serían variables como edad, sexo, la raza de los pacientes, incluso los factores geográficos y el periodo en el que se estudia. Igualmente también el tipo de sistema sanitario que esta población pueda tener. El lupus generalmente se desarrolla en personas entre los 20 y los 40 años y es 10 veces más común en las mujeres que en los hombres. Es más frecuente en determinados grupos étnicos como la raza negra y los asiáticos. Estos son los seriamente más afectados, por lo cual la investigación se enfoca en describir las manifestaciones inmunológicas más comunes que presentan los pacientes con lupus eritematoso cutáneo, al igual que sus manifestaciones clínicas y sus exámenes de laboratorio para el diagnóstico. Todo esto va dirigido para obtener un conocimiento acerca del comportamiento de lupus y de esta manera poder ofrecer un aporte al estudio de esta enfermedad autoinmune. Hoy vamos a hablarles acerca de los métodos que utilizamos. Primero realizamos una revisión sistemática de los documentos, artículos e investigaciones de sociedades y revistas científicas. Todas estas con relación al lupus eritematoso cutáneo, como el MESH, que es un vocabulario terminológico controlado para las publicaciones de artículos y libros de ciencia. Este fue creado en la Biblioteca Nacional de Medicina. Bueno, en primer lugar se llevó a cabo una búsqueda en Google, en documentos, artículos e investigaciones que fueron publicados por diferentes revistas y sociedades profesionales internacionales, siempre con referencia a nuestro tema de investigación, que es el lupus eritematoso cutáneo. Esta búsqueda de documentos se hizo tanto en español como en inglés. Posterior a eso, realizamos una búsqueda de revisiones científicas sistemáticas en la biblioteca virtual de Medscape. Mediante la ecuación de la búsqueda de lupus eritematoso cutáneo por el año de la publicación, decidimos escoger un límite hasta el año 2019. Se analizaron también
además de las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados, estos con el fin de rescatar otros estudios que nos pudieran servir que fueran incluidos para la revisión. Entre los motores de búsqueda que utilizamos para la recopilación de esta información, tenemos el Saber, PubMed, Mish y Google Scholar, incluso Cielo. Gracias. En cuanto a los resultados, podemos decir, como decía mi compañero anteriormente, que el lupus eritematoso cutáneo es un subtipo del lupus eritematoso sistémico. Estos pueden ser por sus manifestaciones clínicas de tipo anular, tipo psoriasiforme o el pápulo escamoso o una combinación de ambas. Cabe recalcar que en esta no se presenta una mancha como cicatriz, sino que es solo una mancha postinflamatoria. Cabe recalcar que la importancia de esta enfermedad es que la mitad de casos puede evolucionar a un lupus eritematoso sistémico y es como marcado como una enfermedad sistémica benigna. En la siguiente diapositiva podemos ver los 3 casos que mencionaban nuestros compañeros, en el cual se presentan los rangos de edades de un paciente del sexo femenino de 64 años con unos antecedentes personales de importancia que presentaba desde hace 3 años. También tenemos a una paciente de sexo masculino, un paciente de sexo masculino de 12 años de edad, que él sí tiene antecedentes patológicos, y también una paciente del sexo femenino de 30 años. En ello se puede ver que las similitudes en lo que son las manchas son en la cara y cuello. Cabe recalcar que estas áreas tienen una evolución de aproximadamente 1 año. Siguiente, por favor. En cuanto a las gráficas, podemos decir que esta primera recalca lo que es las subdivisiones de los pacientes de estudios de la revisión médica dermatológica en Argentina. Como podemos observar, un 69% es aquellos pacientes que presentan lupus eritematoso cutáneo crónico, un 22% que es un lupus eritematoso cutáneo agudo y un 9% que representa un lupus eritematoso cutáneo subagudo. En la gráfica número 2 podemos observar que es la clasificación de los pacientes en estudios en la Universidad de Coruña, según los diferentes tipos de lupus. Y podemos decir que el 50% hace énfasis en pacientes con lupus eritematoso cutáneo crónico, un 29% con lupus eritematoso cutáneo intermitente, un 14% un lupus eritematoso subagudo y un 7% de un lupus eritematoso cutáneo agudo. Al interpretar estas gráficas, los resultados de los artículos según consultados, podemos decir que es semejante tanto como la entrevista del país de Argentina, es semejante a la de Coruña, ya que ambos hacen similitud con respecto al porcentaje de lupus eritematoso cutáneo crónico. Lo que hace énfasis es que la tendencia es alta para transformarse en un lupus eritematoso en estado crónico. Siguiente, por favor. En cambio, en las respuestas inmunológicas ante las enfermedades de lupus, en ellos, en los últimos años han sido investigados los diversos factores inmunológicos que están presentes en la enfermedad de lupus eritematoso cutáneo, dado en el contexto en la Universidad Central de Venezuela. Cabe recalcar que entre estos hay varios linfocitos, como el más específico, el linfocito B, de forma policlonal, evidenciándose por la hiperglobulinemia y por la abundante presencia de anticuerpos, en este caso AC. La respuesta TH1 es un patrón de respuesta de linfocitos T, cuya función principal está relacionada con la defensa medida por fagocitos y frente a infecciones de ubicación intracelular. Siguiente, por favor.
En cuanto a las conclusiones, tenemos que el lupus eritematoso cutáneo es una enfermedad autoinmune y que afecta mayormente a mujeres, como anteriormente ya lo habían dicho. Se encuentra entre la segunda, tercera hasta la cuarta década de la vida. Se clasifica como crónico, agudo, subcrónico y subagudo, crónico e intermitente. Cabe recalcar que el lupus eritematoso cutáneo puede constituir la única manifestación clínica de la enfermedad. Sin embargo, se debe tener siempre en cuenta que en cualquier momento pueden aparecer síntomas de enfermedades viscerales y el riesgo que ocurra es muy variable. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos 4 etapas secuenciales. Como primer punto tenemos la herencia de genes susceptibles, la pérdida de la tolerancia, una expansión y maduración de la respuesta autoinmune y una inducción de la enfermedad o, en este caso, daño tisular. En cuanto a las recomendaciones, tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad uno de los factores pueden ser el hecho de protegernos frente a la exposición solar, ya que la radiación ultravioleta es un factor patogénico en cuanto a lupus. El hecho también de evitar el consumo del tabaco, que también es conocido como un efecto pernicioso. Este lo que puede hacer que es un factor de riesgo para que los pacientes puedan sufrir eventos cardiovasculares isquémicos y una complicación que puede ser adquirida en especial relevancia en las últimas décadas. También el hecho de realizar ejercicio físico, aquí cabe recalcar que el estado de ánimo y el autoestima tienen que estar presentes en cuanto a los efectos positivos, ya que esto a nivel del sistema cardiovascular y óseo, ambos frecuentemente son afectados como morbilidades en la aterosclerosis y osteoporosis. También tenemos que el paciente con lupus en estado de embarazo puede afectar el curso en enfermedades como puede producir una complicación obstétrica o fetales comprometidas en un resultado final. Estas serían nuestras fuentes bibliográficas y gracias.